Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 2 de la materia riesgos físicos. Este es un video reportaje sobre los agentes contaminantes del ruido. Entonces, ¿qué es el ruido? A grosso modo hablamos de que el ruido se puede determinar como un sonido muy desagradable e insoportable, con niveles altos nocivos para la salud auditiva. Es un contaminante ambiental que nos afecta nuestra calidad de vida. Por eso las personas que están muy expuestas a estos ruidos no controlados pueden llegar a tener una afectación mayor en su salud auditiva, física y mental, hasta la pérdida de la capacidad auditiva. Este es uno de los problemas más frecuentes que se presentan en las empresas. Las fuentes generadas y los controles de mitigación. Entonces, nuestra fuente es una máquina llamada molinos. Esta máquina produce la masa para las arepas o hace el proceso para la masa de las arepas. Entonces, como controles de mitigación, entonces sería permanentemente hacer un control del ruido en la fuente, y para el trabajador es importante que se le suministre sus elementos de protección personal y que tenga unos horarios establecidos de acuerdo a la normatividad vigente, ¿sí? Los instrumentos de medición para determinar el impacto. Entonces, tenemos el sonómetro, es el que se utiliza para medir niveles de precisión sonora en un determinado lugar y momento. El otro es dosímetro, es el que se usa para calcular el ruido a la que la persona esté sometida. Este registra el ruido y lo acumula registrando en su totalidad sobre una escala en un determinado tiempo. Nosotros, ¿qué hicimos? Para calcular este ruido, descargamos una aplicación de Play Store llamada Soundmeter, quien fue la que nos arrojó los decibeles. Valores límites permisibles para la exposición de 8 horas, 85 decibeles A; para la exposición de 4 horas, 90 decibeles A; para la exposición de 2 horas, 95 decibeles A; para la exposición de 1 hora, 100 decibeles A; para la exposición de media hora, de 105 decibeles A; para la exposición de un cuarto de hora, 110 decibeles A; y para la exposición de un octavo de hora, 115 A. Normatividad. Resolución 1792 de 1990 del 3 de mayo. En esta es donde se adoptan los valores límites permitidos por la exposición ocupacional del ruido. En concordancia con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, se deben adoptar la norma vigente más favorable para el trabajador. En este caso, son los artículos 88 de la Resolución 2400 de 1979 y 67 de la Resolución 2413 de 1979, emanadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Real Decreto 286 de 2006, el 10 de marzo. Es la guía técnica para la elaboración y prevención de riesgos relacionados con la exposición al ruido. Efectos producidos por el ruido. Tenemos el efecto físico, el efecto psicológico y el efecto social. Como se determinan los efectos adversos del ruido producidos, estos producen cefaleas o dificultad para la comunicación, disminución de la capacidad auditiva, perturbación del sueño, también produce estrés. Estos efectos más generados a una contaminación sonora excesiva. Estrategias de solución para la problemática encontrada. Se debe hacer un análisis del ruido para identificar las áreas del trabajador donde se concentra el ruido. El colaborador debe usar el EPP de protección auditiva adecuada. Limitar los tiempos de exposición al ruido, es decir, tener turnos para así no extender los límites permitidos. Supervisión por parte de la ARL para brindar capacitaciones a los trabajadores para sensibilizarlos de la importancia del uso de los elementos de protección personal y el uso adecuado de las horas permitidas, evitando cualquier efecto en la salud del colaborador.